Pedro Duarte, un magnate de la tecnología, jamás imaginó que un encuentro casual con una camarera podría cambiar su vida para siempre. Cómo una simple mujer, desconocida para él, podría hacerle cuestionar todo lo que había construido con su fortuna. En un resort de lujo, donde él siempre fue el rey, Sofía podría ser la clave que desmoronara su mundo de riquezas y lujos. ¿Qué pasará cuando Pedro se vea atrapado entre su deseo por Sofía y la oscura verdad que ella guarda sobre él? Un secreto del pasado, una traición que lo marcará para siempre y la posibilidad de un amor que desafía todas las barreras. No te puedes perder lo que viene. Sigue viendo hasta el final. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Dale like, comparte este video y suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia. Pedro Duarte, el hombre que lo tenía todo, caminaba solo por la orilla de una isla privada, dejando que la brisa cálida del mar acariciara su rostro. En su mano sostenía una copa de whisky, aunque no podía disfrutar de su sabor. Sus pensamientos eran oscuros, pesados. ¿Qué me falta?, pensaba, mientras veía las olas romper suavemente en la arena. Había alcanzado todas las metas que una persona común podría soñar. Mansiones, autos de lujo, viajes exclusivos y una posición que le aseguraba poder y respeto. A pesar de ello, algo dentro de él seguía vacío. Sentía como si la riqueza que tanto había deseado y con la que había construido su mundo solo le ofreciera una ilusión de felicidad. La gente lo admiraba por su éxito, pero él sentía que su vida estaba llena de vacíos irreparables. ¿Qué sentido tiene todo esto?, se preguntaba mientras observaba la fiesta que se desarrollaba en su villa. La risa y el bullicio lo rodeaban, pero él se sentía cada vez más distante. Las personas que lo rodeaban eran admiradoras de su dinero, no de él. Las mujeres lo buscaban por lo que representaba, poder. Los hombres lo respetaban por su riqueza, pero nadie lo veía como una persona auténtica. Ningún alma genuina lo entendía, y eso lo estaba carcomiendo por dentro. A menudo se encontraba solo en medio de multitudes, enfrentando las noches solitarias tras los lujos y las ostentaciones. En sus momentos de introspección, Pedro no podía dejar de preguntarse, ¿soy realmente feliz? Había alcanzado lo que muchos solo sueñan, pero ese logro no lograba llenar el agujero emocional que sentía. Decidió escapar de la opresión de su vida cotidiana y, como solía hacer, buscar refugio en el lujo de su isla privada. Buscó la paz en el silencio del lugar, donde podía alejarse de las preocupaciones del mundo. Pero, en ese intento por encontrar paz, fue cuando lo conoció a ella. Sofía no se destacaba por su belleza física, ni por su elegancia, sino por su calma y serenidad. Mientras Pedro paseaba por el resort, donde todo estaba diseñado para la comodidad de los ricos y poderosos, la vio por primera vez. Ella estaba en el restaurante, sirviendo a los huéspedes con la misma destreza y cuidado con el que cualquier camarera profesional lo haría. Pero algo en su presencia se sentía diferente. No había en sus ojos ese brillo interesado que él estaba acostumbrado a ver en todos los que lo rodeaban. Sofía no lo miraba con admiración ni con ese respeto temeroso. No le veía como un hombre poderoso, sino como alguien más. Y eso, aunque Pedro no lo comprendía aún, lo hizo sentir incómodo. Ella parecía estar completamente ajena a la fama de Pedro, a su riqueza y a sus logros. Mientras él trataba de llamarle la atención con una sonrisa o una mirada, Sofía se mantenía ocupada con su trabajo, sin mostrar ningún tipo de interés especial. ¿Cómo puede ser tan indiferente?, pensaba Pedro desconcertado. Estaba acostumbrado a que todos, incluso los que no lo conocían, se sintieran atraídos por su estatus. Pero Sofía era diferente. Durante los días siguientes, Pedro comenzó a buscarla más, sin saber exactamente por qué. De alguna manera, Sofía parecía ser un respiro para él.
En medio de la superficialidad que le rodeaba, ella representaba algo genuino, algo auténtico que no podía identificar. ¿Qué tiene ella que me hace sentir tan intrigado? Lo que Pedro aún no sabía era que Sofía no solo era una camarera. Ella era la hija de un hombre que en el pasado había sido un socio de Pedro. Pero su historia estaba llena de dolor y traición. El padre de Sofía había sido arruinado por las decisiones empresariales de Pedro, un hombre que en su ambición no dudó en traicionar a quienes consideraba aliados. Sofía había crecido en la pobreza, pero en su interior llevaba el deseo de venganza, el deseo de hacer que Pedro pagara por lo que le había hecho a su familia. ¿Qué hará Pedro cuando descubra la verdad sobre Sofía? ¿Está dispuesto a enfrentar su propio pasado y las decisiones que lo han traído hasta aquí? No te pierdas lo que está por venir. ¿Te atreverías a cambiar tu vida por amor? Dale like, comparte este video y suscríbete para no perderte el desenlace. Déjanos un comentario con lo que piensas de la relación entre Pedro y Sofía. Nos encantaría saber tu opinión. Sofía no era una simple camarera. Aunque su uniforme era el mismo que el de cualquier otra persona que trabajara en el resort, había algo en ella que destacaba por encima del resto. No era su apariencia ni sus gestos calculados para agradar a los huéspedes. Era algo más profundo, algo que solo aquellos que se tomaban el tiempo de observar podrían entender. Pedro comenzó a notar estos pequeños detalles mientras pasaban los días. Sofía no hablaba mucho, pero sus palabras eran siempre sabias y precisas. A menudo, cuando ella se acercaba a las mesas para servir, Pedro no podía evitar escuchar cómo interactuaba con los demás. Su tono de voz era calmado y sereno, y su presencia se sentía como una brisa fresca en medio del calor sofocante del lujo. Cada vez que se cruzaban, Pedro notaba en ella algo que no podía explicar. Su inteligencia no era ostentosa, pero había una profundidad en su mirada que contrastaba con la superficialidad del mundo en el que él vivía. Era como si Sofía, sin esforzarse, pudiera ver a las personas por lo que realmente eran. No las juzgaba por lo que tenían o por lo que parecían ser, sino por sus actos, por sus valores. Pedro se dio cuenta de que en todos esos encuentros ella no lo trataba como un hombre poderoso, ni como alguien especial por su dinero. Ella lo veía como alguien más, pero lo trataba con una dignidad que Pedro nunca había recibido de otras personas. Esa simpleza, esa honestidad, era lo que más lo inquietaba. ¿Cómo puede alguien tan joven tener tanta sabiduría?, pensaba Pedro. Sofía siempre parecía estar en paz consigo misma, y aunque su vida no era fácil, no mostraba resentimiento ni amargura. A diferencia de las demás personas del resort, que vivían en un mundo de lujos y comodidades, Sofía se mantenía humilde, centrada en su trabajo y en las pequeñas cosas que realmente importaban. Cuando Pedro la observaba, veía a alguien que valoraba lo esencial, una sonrisa sincera, una palabra amable, un acto de bondad. Esas pequeñas acciones que para él eran insignificantes, para ella eran todo. Un día, mientras Sofía le servía el desayuno en la terraza, Pedro le hizo una pregunta al azar, como si intentara romper la barrera que separaba sus mundos. ¿Qué es lo que más valoras en la vida?, preguntó, casi sin pensarlo. Sofía se detuvo por un momento, sorprendida por la pregunta. Miró al horizonte, pensó unos segundos y, con una sonrisa tranquila, respondió: la paz interior. Lo demás no importa si no tienes paz. La gente busca cosas que creen que les darán felicidad, pero a veces lo que realmente necesitas ya está dentro de ti. Pedro no sabía cómo responder. La respuesta de Sofía resonó en su interior, pero no podía entender completamente lo que ella quería decir. En ese momento, su mundo de lujos y poder parecía tan vacío. Mientras Sofía hablaba,
Pedro pensaba en cómo había gastado toda su vida persiguiendo algo que ahora parecía tan insignificante. ¿Será que nunca seré capaz de encontrar esa paz?, se preguntó, aunque no lo dijo en voz alta. Cada día que pasaba, Pedro se encontraba más intrigado por ella, no solo por su belleza simple, sino por su visión de la vida. ¿Qué habría sido de ella si hubiera nacido en un lugar diferente?, pensaba, mientras la observaba trabajar. Sofía no se destacaba por nada extraordinario a los ojos de los demás, pero Pedro comenzaba a ver que su verdadera grandeza estaba en lo que los demás no podían ver. En su humildad, en su sabiduría, en su capacidad para estar en paz consigo misma. Sofía no solo era una camarera, no solo era una joven que trabajaba para ganar su sustento. Ella llevaba consigo una lección de vida que Pedro necesitaba aprender. La verdadera belleza no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve, pensaba Pedro mientras observaba cómo Sofía interactuaba con los demás. Ella tenía algo que los demás no tenían, una bondad genuina, un alma pura que no se dejaba corromper por las apariencias. En el transcurso de esos días, Pedro comenzó a cuestionarse a sí mismo. Sofía, sin darse cuenta, estaba desmoronando todo lo que él pensaba que sabía sobre la vida. En su mundo, la gente era valorada por lo que tenía. Pero en el mundo de Sofía, lo que importaba era lo que uno era en el interior. Quizás todo lo que he conseguido no tiene sentido si no soy capaz de encontrar lo que ella tiene, pensó Pedro, con la mente llena de preguntas. Sofía, por su parte, no mostraba ningún interés en cambiar su vida ni en impresionar a nadie. Aunque Pedro intentaba acercarse más a ella, su forma de ser no cambiaba. Sofía era siempre la misma, tranquila, sabia, segura de sí misma. No parecía tener la necesidad de encajar en el mundo de Pedro, y eso lo hacía aún más fascinante para él. ¿Qué secretos guardaba Sofía? ¿Por qué, a pesar de su vida sencilla, parecía tener algo que Pedro nunca encontraría en el dinero? Este encuentro fue solo el inicio. Las preguntas que Pedro tenía sobre su propia vida comenzaban a tomar forma, y Sofía, con su sencillez, parecía ser la clave para encontrar las respuestas. ¿Está Pedro preparado para enfrentarse a su propio vacío y descubrir lo que realmente importa? No te pierdas lo que viene. Dale like, comparte este video y suscríbete para no perderte el siguiente capítulo de esta historia tan cautivadora. Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario y cuéntanos qué piensas sobre la vida de Sofía y el cambio que está comenzando a ocurrir en Pedro. ¿De dónde nos ves? ¿Qué opinas de su conexión? Pedro nunca imaginó que los días en la isla cambiarían su vida de forma tan drástica. Lo que comenzó como una simple escapatoria del bullicio de su rutina empresarial se convirtió en una serie de encuentros que lo hicieron cuestionar todo lo que conocía. En los días que siguieron a su primer encuentro con Sofía, Pedro comenzó a sentir que el destino lo estaba guiando hacia algo mucho más grande que su propia fortuna. Era una tarde cálida y Pedro había decidido ir a caminar por los senderos del resort. El paisaje era impresionante, pero en su mente solo había una cosa: Sofía. ¿Cómo podía alguien tan simple ser tan única? Pensaba mientras observaba las flores que adornaban el jardín del lugar. Su corazón no dejaba de latir acelerado cada vez que se cruzaba con ella, aunque a menudo Sofía lo trataba con la misma frialdad tranquila con la que trataba a todos los demás. No había en su mirada esa admiración que Pedro estaba acostumbrado a recibir. Justo cuando Pedro se sumía en sus pensamientos, algo completamente inesperado sucedió. Un ruido fuerte rompió la paz de la tarde. Unas ramas crujieron detrás de él y al girarse rápidamente vio a Sofía caer de una pequeña roca mientras caminaba, aparentemente distraída por su propio trabajo. Sin pensarlo, Pedro corrió hacia ella, preocupado por su bienestar. ¿Estás bien?,
Le preguntó, su tono cargado de una preocupación genuina que nunca había sentido por nadie más. Sofía, ruborizada por la caída, intentó levantarse rápidamente, pero Pedro la sostuvo para evitar que se lastimara más. Era un momento de vulnerabilidad, uno de esos instantes que jamás imaginó compartir con alguien como Sofía. Aunque ella intentó restarle importancia al incidente, Pedro no pudo evitar notar que, a pesar de su aparente fortaleza, ella era humana, al igual que él. Esta pequeña situación de fragilidad los conectó de manera inesperada. Era como si el destino hubiera orquestado este encuentro para abrir los ojos de Pedro a la verdadera Sofía. Sofía lo miró, sorprendida por la gentileza en su tono. Había algo en su gesto que la desarmó, algo que no había visto en él antes. «Gracias», dijo, sin saber muy bien cómo reaccionar. Pedro la ayudó a levantarse y por un momento ambos se quedaron en silencio. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono cálido, mientras la brisa del mar acariciaba suavemente sus rostros. Era el tipo de momento que parecía sacado de una película, pero para Pedro era algo mucho más profundo. «Esto no es una coincidencia», pensó. Algo estaba cambiando en él, algo que no podía explicar, pero que se sentía real. Con el tiempo, esos encuentros se hicieron más frecuentes. Aunque Pedro trataba de mantener cierta distancia, algo lo atraía a Sofía, y ella, de alguna manera, parecía estar siempre cerca, como si el destino los hubiera alineado de alguna forma. Sus conversaciones eran simples, pero cargadas de una intensidad que Pedro nunca había experimentado. Cada palabra que ella decía lo dejaba pensando, cuestionando todo lo que creía saber sobre la vida. En una ocasión, mientras caminaban juntos por los jardines del resort, Pedro se atrevió a preguntar: «¿Qué fue lo que te hizo elegir este trabajo?». Preguntó, no por curiosidad, sino por una necesidad profunda de entender a Sofía, de descubrir su alma. Sofía se detuvo un momento, miró a su alrededor y luego, con calma, respondió: «Elegí este trabajo porque me permite estar cerca de la naturaleza, de las personas, y porque me da la libertad de ser quien soy. No me importa la riqueza, ni el poder, ni la fama. La vida es más simple de lo que parece». Pedro la miró fijamente, como si sus palabras fueran un bálsamo para algo que había estado herido dentro de él por años. «¿Por qué siempre me haces pensar en cosas que nunca había considerado?», dijo Pedro en voz baja, más para sí mismo que para ella. Sofía simplemente sonrió, esa sonrisa tranquila y genuina que Pedro ya había llegado a admirar profundamente. «Porque el mundo no siempre es lo que parece, Pedro», dijo ella. A medida que los días pasaban, Pedro empezó a darse cuenta de que estaba cambiando, de que Sofía estaba cambiando algo en él, algo que ni él mismo entendía. En lugar de buscar la aprobación de los demás, Pedro comenzó a preguntarse qué quería realmente para sí mismo. Las respuestas no venían de los contratos millonarios, ni de los lujos a los que estaba acostumbrado, sino de algo mucho más profundo. Sofía había abierto una puerta en su alma que nunca había imaginado que existía. ¿Cómo podría un hombre que lo tenía todo, según la sociedad, sentirse tan vacío? La pregunta le rondaba la mente, pero ya no se sentía tan perdido. Algo dentro de él comenzaba a dar un giro. ¿Será que el destino lo había llevado a este lugar para hacerle ver que había algo más grande que la riqueza material? Una tarde, después de que Sofía terminó su turno de trabajo, Pedro la invitó a caminar por la orilla del mar. La conversación fue ligera al principio, pero pronto se profundizó. Sofía habló de su infancia, de las dificultades que había tenido, pero también de sus sueños y de su visión de la vida. Pedro, por su parte, le compartió sus temores, sus dudas, y por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente comprendido. Al final de la caminata, mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, Pedro comprendió algo que nunca había entendido antes. Lo que realmente importa no es lo que tienes,
sino a quién tienes a tu lado. ¿Qué hará Pedro cuando finalmente entienda que Sofía es mucho más que una camarera? ¿Cómo cambiará su vida este encuentro inesperado? No te pierdas el próximo capítulo. Dale like, comparte y suscríbete para seguir esta historia llena de sorpresas. Déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas sobre el encuentro entre Pedro y Sofía? ¿Qué crees que sucederá a continuación? A medida que Pedro y Sofía continuaban su relación, la tensión entre lo que sentían y lo que el mundo esperaba de ellos comenzó a crecer. Pedro, acostumbrado a tener control sobre su vida, no sabía cómo manejar la presión que su amor por Sofía le traía, especialmente cuando ese amor desafiaba las reglas invisibles que dictaban su entorno. La sociedad de la que Pedro formaba parte estaba hecha de apariencias, de superficialidad y de un orden social que no admitía excepciones. En ese mundo, los ricos y los pobres tenían roles fijos, y aquellos que se atrevían a cruzar esas fronteras eran vistos con desdén. Nadie en su círculo de amigos entendía por qué un hombre tan exitoso y poderoso como él estaría interesado en una camarera. En las reuniones sociales, los murmullos y las miradas furtivas hacia Sofía eran constantes, y Pedro comenzaba a sentir la incomodidad de esas presiones. Cada vez que salían juntos, Pedro notaba cómo las personas los observaban. En una fiesta exclusiva que se celebró en la mansión de uno de los amigos de Pedro, la presión fue palpable. Sofía, aunque elegantemente vestida para la ocasión, no lograba evitar sentirse fuera de lugar. Mientras Pedro charlaba con empresarios y celebridades, ella se mantenía al margen, observando el mundo a su alrededor con una mezcla de fascinación y desconcierto. Las conversaciones de los demás giraban en torno a negocios, adquisiciones y viajes de lujo, temas de los cuales Sofía no sabía nada. Al principio, Pedro trató de aliviar su incomodidad, asegurándose de que ella estuviera bien y ofreciéndole su compañía, pero rápidamente se dio cuenta de que no podía protegerla de los juicios que pesaban sobre ella. A medida que la noche avanzaba, algunos de los invitados comenzaron a mirar a Sofía con condescendencia. Comentarios sutiles pero hirientes sobre su origen humilde y su lugar en ese mundo lujoso se filtraban en las conversaciones. ¿Sabías que ella trabaja en el resort? ¡Qué curioso!, ¿no?, susurró uno de los amigos de Pedro, mientras miraba a Sofía de arriba a abajo con una sonrisa en el rostro. Pedro, al escuchar el comentario, sintió un fuego arder dentro de él. La rabia comenzó a crecer, pero Sofía lo calmó con una mirada serena. Ella, con su carácter fuerte, había aprendido a lidiar con esos comentarios. «No te preocupes por ellos, Pedro», le dijo suavemente. Pero Pedro no podía ignorar lo que estaba sucediendo. No debería ser así, pensó mientras veía cómo Sofía trataba de mantenerse firme, a pesar de sentirse como una extraña en ese mundo de lujos y falsedad. Sofía no era tonta. Sabía exactamente lo que los demás pensaban. En su interior, el dolor de la discriminación la golpeaba con fuerza, pero su dignidad no la dejaba caer. A pesar de que la sociedad la etiquetaba, ella seguía siendo la misma persona, con una visión del mundo completamente diferente. Su humildad y su autenticidad eran más poderosas que cualquier cosa que pudiera ofrecerle la sociedad de la élite. «A veces me pregunto si alguna vez encajaré en este mundo», confesó Sofía una noche después de la fiesta, mientras caminaban por la playa mirando las estrellas. Pedro la miró, notando la tristeza en sus ojos, y comprendió que aunque él veía en ella una fuerza increíble, las barreras que la sociedad imponía sobre ellos eran demasiado grandes para ignorarlas. «El problema no eres tú, Sofía», le dijo con sinceridad. «El problema es el mundo que nos rodea». La barrera invisible de las clases sociales se estaba convirtiendo en una grieta cada vez más difícil de atravesar. Pedro, que había crecido en un entorno donde la riqueza dictaba el valor de las personas, ahora se encontraba desbordado
por el amor que sentía por Sofía, pero también por la presión de un mundo que no aceptaba ese amor. La sociedad no solo les imponía límites, sino que también los señalaba y los juzgaba. ¿Es posible que algo tan simple como el amor pueda ser tan complicado?, pensaba Pedro mientras miraba el mar. Por su parte, Sofía también comenzaba a sentir el peso de esta barrera. Cada vez que alguien la miraba con desdén, cada vez que sentía esa sensación de no pertenecer, se sentía más pequeña, como si su amor por Pedro fuera algo prohibido. En su corazón, Sofía sabía que Pedro no la veía como una camarera, pero las expectativas sociales seguían siendo más fuertes que cualquier sentimiento genuino. ¿Qué pasaría si todo esto no fuera suficiente?, se preguntaba Sofía en silencio. Una tarde, después de una conversación incómoda con algunos de los amigos de Pedro, Sofía decidió enfrentarse a sus propios miedos. Le propuso a Pedro un paseo por el pueblo cercano, donde se sentía más libre, alejada de las presiones de la alta sociedad. Durante el paseo, Sofía habló con una honestidad cruda que Pedro no había escuchado antes. A veces siento que estamos destinados a fallar, Pedro. El mundo no va a aceptar lo que tenemos, le dijo, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y esperanza. Pedro la miró, profundamente conmovido por sus palabras, y por primera vez se dio cuenta de cuán injusto era el mundo que había dado por sentado. Lo único que sé, Sofía, le dijo con firmeza, es que quiero estar contigo. Lo que piense el mundo no me importa. A pesar de las dificultades, Pedro estaba decidido a luchar por su amor. Sin embargo, sabía que el camino no sería fácil. ¿Podrán superar las barreras invisibles de las clases sociales?, pensó. ¿Podrán ser felices en un mundo que no los acepta? El amor de Pedro y Sofía estaba siendo puesto a prueba de una manera que ninguno de los dos había anticipado. ¿Será suficiente el amor que comparten para romper las cadenas invisibles que la sociedad ha puesto sobre ellos? No te pierdas el próximo capítulo. Dale like, comparte este video y suscríbete para continuar esta historia llena de emociones. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Pedro y Sofía podrán superar estas barreras sociales? ¿Cómo manejarías tú la presión externa en una relación así? Déjanos tus comentarios y cuéntanos desde dónde nos sigues. El sol comenzaba a ponerse sobre la isla, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosados, mientras Pedro y Sofía caminaban por la playa, como solían hacer en sus momentos de calma. A pesar de los obstáculos y la presión constante de la sociedad, su relación había crecido. Sin embargo, había algo en el aire esa tarde que era diferente. Sofía, siempre tan tranquila y serena, tenía una expresión que Pedro nunca antes había visto, una mezcla de duda, tristeza y determinación. A medida que avanzaban, Pedro notó que Sofía se detenía más a menudo, mirando al horizonte como si estuviera buscando las palabras adecuadas para una conversación importante. Finalmente, en medio de una pausa, Sofía se giró hacia él. Sus ojos, que siempre brillaban con una mezcla de fuerza y suavidad, ahora parecían más oscuros, como si llevaran consigo una carga que Pedro no había podido ver antes. «Pedro, hay algo que necesito contarte», dijo Sofía, su voz un poco más grave de lo usual. Pedro la miró, preocupado, pues algo en su tono le decía que esa no era una conversación cualquiera. «¿Qué sucede? Sabes que puedes contarme lo que sea», respondió él, tomando suavemente su mano. Sofía respiró hondo, como si estuviera preparándose para decir algo que sabía que cambiaría todo. «Mi padre fue uno de tus socios en el pasado. Lo que tal vez no sabes es que fue arruinado por tus decisiones». Pedro, que hasta ese momento había estado completamente ajeno a la conexión que Sofía tenía con su pasado, sintió un golpe en su pecho. «¿Qué estás diciendo?», preguntó incrédulo. Sofía continuó, su voz temblando un poco, pero con una firmeza que Pedro no había visto nunca.
Mi padre, Luis García, era tu socio en una empresa de tecnología. Durante años trabajó a tu lado, creyendo que podían construir algo juntos. Pero tú lo traicionaste. Lo dejaste fuera del negocio, lo arruinaste, y todo por tu ambición. Pedro quedó paralizado. Las palabras de Sofía lo golpearon con la fuerza de una tormenta. Nunca en su vida había escuchado nada de esto. El dolor en sus ojos era visible, como si estuviera procesando lo imposible. Luis, ¿cómo pudo suceder algo así?, murmuró, mientras el pasado comenzaba a desmoronarse ante él. Sofía le dio una mirada profunda, llena de tristeza. No lo sabías, ¿verdad? Él nunca habló de ello, siempre lo mantuvo en silencio, pero para mí, eso fue lo que definió nuestra vida. Mi madre y yo nos quedamos sin nada. El hombre que confiaba en ti fue dejado atrás. Todo lo que él había construido se vino abajo y nosotros tuvimos que empezar de nuevo. Pedro sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. La revelación de Sofía lo desestabilizó por completo. No podía comprender cómo algo tan terrible había ocurrido sin que él lo supiera. Nunca supe nada de esto, dijo con voz quebrada, su mente tratando de procesar la enormidad de lo que Sofía acababa de contarle. No sabía que Luis había sido parte de todo esto, ni que había terminado tan mal. La mirada de Sofía se suavizó, pero su dolor no desaparecía. No estoy aquí para vengarme, Pedro. No quiero que te sientas culpable, pero no puedo seguir siendo parte de tu vida sin que sepas la verdad. El daño que causaste sin saberlo marcó mi vida, y sé que cambió la vida de mi padre para siempre. Pedro la miró profundamente conmovido. Nunca imaginé que algo como esto pudiera estar detrás de nuestra historia, dijo, con los ojos llenos de angustia. Su mente giraba, luchando por encontrar una explicación, pero sabía que no podía cambiar el pasado. ¿Qué debo hacer, Sofía? ¿Qué puedo hacer con todo esto? Sofía, con la mirada fija en él, respondió con calma. Lo que haces ahora es lo que importa, Pedro. No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes aprender de ello. Puedes ser una mejor persona. Pedro permaneció en silencio por un momento, mirando al mar, mientras las olas rompían suavemente contra las rocas. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza como un eco. Sabía que enfrentarse a la verdad no era fácil, pero también comprendió que este era un paso necesario hacia la redención, hacia el cambio. ¿Puedo hacer algo por ti, Sofía? ¿Por tu padre?, preguntó con la voz temblorosa, dispuesto a hacer todo lo posible para enmendar lo que había hecho, aunque fuera tarde. La verdadera reparación, Pedro, respondió Sofía, no está en el dinero, ni en los actos grandiosos. Está en aprender de tus errores y vivir con integridad. Eso es lo que realmente cambiaría todo. Por primera vez en mucho tiempo, Pedro entendió que el verdadero significado de la vida no estaba en el poder ni en la riqueza, sino en la capacidad de aprender, crecer y enmendar los errores cometidos. Quiero cambiar, Sofía, dijo finalmente, con una determinación renovada. Quiero ser mejor, por mí mismo, por ti, por tu padre. Sofía sonrió, aunque aún con la tristeza en sus ojos. No tienes que demostrar nada, Pedro. Solo tienes que ser sincero contigo mismo. El silencio se apoderó de ellos mientras el sol se ponía, pero algo había cambiado. Pedro, el hombre que había construido su vida sobre las bases de la ambición y el poder, ahora enfrentaba la cruda realidad de su pasado. Sofía le había dado el regalo más valioso, la oportunidad de sanar, de crecer y de redimir su alma. La revelación de Sofía había cambiado todo. Pedro ahora entendía que la verdadera redención no venía de los logros materiales, sino de enfrentar los errores del pasado y tomar responsabilidad por ellos. ¿Podría Pedro cambiar su vida y encontrar la paz que tanto deseaba? No te pierdas el próximo capítulo. Dale like, comparte y suscríbete para seguir esta historia de superación y amor verdadero. ¿Qué opinas de la revelación de Sofía?
¿Crees que Pedro podrá redimir su pasado? Déjanos tus comentarios. Queremos saber tu opinión y de dónde nos sigues. El viento suave de la tarde se entrelazaba con las olas del mar, mientras Pedro y Sofía caminaban a lo largo de la playa. Los dos en silencio, pero el aire estaba cargado de una tensión latente, algo que estaba por romperse. Pedro sentía una mezcla de miedo y esperanza. No sabía cómo seguir después de la revelación del pasado de su familia. Cada palabra de Sofía había dejado una marca indeleble en su conciencia y el peso de sus propios errores lo aplastaba cada vez más. Pero algo en el rostro de Sofía le daba esperanza. Algo en su mirada lo invitaba a creer que tal vez, a pesar de todo, había un camino hacia la redención. El mar parecía reflejar los pensamientos de Pedro que fluctuaban entre las olas de arrepentimiento y las de deseo de cambio. Mientras caminaban, Sofía no soltó su mano, algo que Pedro notó, un pequeño gesto que le dio fuerzas para mirar hacia adelante. Pedro, lo que más deseo ahora es que entiendas que el perdón no es algo que se da solo por obligación, es algo que se da por amor, por necesidad de sanar, no para olvidar, sino para poder seguir adelante. Las palabras de Sofía fueron como una ráfaga de aire fresco en su mente, que lo ayudaba a respirar con claridad por primera vez en mucho tiempo. ¿De verdad me has perdonado?, preguntó Pedro, su voz cargada de incredulidad. Aunque lo deseaba con todo su ser, no podía entender cómo Sofía había encontrado la fuerza para perdonarlo, especialmente cuando él mismo no se sentía digno de su perdón. Sofía lo miró con una serenidad que lo desarmó. Sí, te perdono, Pedro. No porque tú lo merezcas, ni porque lo haga fácil, sino porque el perdón es lo único que puede liberarnos. Y si no lo hago, me quedo atrapada en el pasado, y yo no quiero vivir en el dolor eterno. Esas palabras golpearon el corazón de Pedro con una fuerza que lo dejó sin aliento. Por un momento, sintió que el peso de la culpa, de los errores cometidos, comenzaba a desmoronarse. El perdón de Sofía no era solo para él, era para ella misma, para que pudiera liberarse del sufrimiento que cargaba desde la pérdida de su padre y de la injusticia que había sufrido. Y en ese momento, Pedro comprendió que el perdón verdadero no buscaba justificar, sino sanar a ambos. «Te agradezco por darme esta oportunidad», dijo Pedro con la voz quebrada. «Nunca supe que el perdón podría ser tan poderoso». Sofía sintió con suavidad su rostro lleno de comprensión. «El perdón es la fuerza que nos permite volver a ser completos, Pedro, porque sin él seguimos arrastrando el dolor y la rabia. Es lo que nos libera de las cadenas del pasado». A medida que caminaban juntos, Pedro reflexionaba sobre todo lo que Sofía le había dicho. Nunca imaginó que su vida tomaría un giro tan radical. Durante años, su éxito, su fortuna, fueron lo único que le dio sentido a su vida. Pero ahora, todo parecía tan trivial en comparación con lo que estaba sucediendo. El perdón de Sofía no solo lo liberaba a él de sus propios demonios, sino que también lo empujaba a una nueva dirección, una vida más honesta, más íntegra. Sofía, sin saberlo, le había enseñado algo que Pedro nunca habría aprendido en sus años de riqueza y poder. ¿Cómo puedo ser mejor, Sofía? ¿Cómo puedo cambiar después de todo lo que he hecho?, preguntó Pedro con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. No necesitas hacer algo grandioso de inmediato. El primer paso es ser sincero contigo mismo, Pedro. Aceptar que cometiste un error y aprender de él. Y luego, vivir con esa conciencia. A veces, no se trata de hacer algo impresionante, sino de ser constante en las pequeñas cosas, en las decisiones diarias. Pedro pensó en esas palabras mientras observaba el horizonte. El cambio no ocurriría de un día para otro, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que la transformación era posible. Ya no se trataba de huir de sus errores, sino de enfrentarlos, de aprender de ellos y de construir algo más auténtico y humano.
Nunca pensé que tendría la oportunidad de ser alguien mejor, dijo Pedro en voz baja. Pero ahora siento que puedo hacerlo. No por el dinero ni el poder, sino por ti, por nosotros. Sofía lo miró, y en su mirada había una mezcla de ternura y fortaleza. Eso es todo lo que necesitas, Pedro. Ya no se trata de lo que tenías, sino de lo que serás. Mientras caminaban juntos hacia la casa, Pedro sintió que algo dentro de él comenzaba a despertar. Aunque su camino hacia el cambio sería largo, la semilla del perdón ya había sido plantada en su corazón. Y, por primera vez, no le tenía miedo a lo que vendría. El perdón de Sofía había roto las cadenas del pasado. Pedro estaba listo para un nuevo comienzo. Un comienzo que no dependía de su riqueza ni de su poder, sino de la integridad, de la honestidad y del amor verdadero que comenzaba a florecer entre ellos. ¿Podrá Pedro cumplir con la promesa que se hizo a sí mismo? ¿Logrará encontrar la paz en medio de su pasado roto? No te pierdas lo que sigue. Dale like, comparte este video y suscríbete para seguir esta historia de redención y transformación. Queremos saber tu opinión. ¿Cómo crees que Pedro podrá cambiar su vida después de la revelación y el perdón de Sofía? Déjanos tus comentarios y cuéntanos desde dónde nos sigues. El sol amanecía sobre la isla, pero el cielo ya no parecía tan brillante como antes. A medida que las primeras luces del día iluminaban el paisaje, Pedro y Sofía se encontraban juntos en el jardín, mirando el horizonte. El peso de las decisiones que Pedro había tomado estaba comenzando a asentarse en su alma, pero también había una nueva claridad, un sentido de propósito y de paz que jamás había experimentado antes. Pedro, en su vida anterior, había tenido todo lo que muchos ansiarían: una fortuna que lo había colocado en la cima del mundo, una posición de poder que pocos podían alcanzar. Pero ahora, esa vida le parecía vacía, una ilusión construida sobre la búsqueda constante de más. Más dinero, más poder, más admiración. Había pasado tantos años persiguiendo el éxito, creyendo que eso le daría la felicidad, que cuando finalmente entendió lo que realmente importaba, las respuestas eran simples pero profundas: amor, humildad y valentía. El tiempo que había pasado con Sofía había sido como una cura para su alma. Ella lo había mostrado que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en las conexiones humanas, en la autenticidad y en el coraje de vivir de acuerdo con los propios valores. Sofía le había enseñado que el perdón y la humildad podían ser los pilares de una vida genuina, libre de la opresión del ego y del materialismo. Una mañana, mientras ambos caminaban por el campo cerca de su nueva casa, Pedro se detuvo, miró a Sofía y tomó su mano con firmeza. «He tomado una decisión», le dijo, con una mezcla de determinación y nerviosismo. «Voy a abandonar todo lo que era mi vida antes, mi fortuna, mi estatus, mi empresa, todo». Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y comprensión, pero no dijo nada al principio. Ella sabía que ese momento llegaría, que Pedro finalmente se liberaría de las cadenas invisibles que lo mantenían atado a su pasado. «¿Estás seguro?», preguntó, con una calma que solo ella podía tener. Pedro asintió, sintiendo un alivio profundo en su corazón. «Sí, ya no quiero vivir de la manera que lo hacía antes. Mi vida no tiene sentido si no soy capaz de vivir con integridad, de ser la persona que quiero ser. La riqueza y el poder no me han dado paz ni me han hecho feliz. Tú me has mostrado lo que realmente importa». Sofía sonrió suavemente, entendiendo la magnitud de lo que Pedro estaba decidiendo. Ella sabía que no sería un camino fácil, pero también sabía que este era el único camino que los llevaría hacia un futuro verdaderamente juntos, uno basado en los principios de amor y humildad que ambos compartían. «¿Y entonces qué haremos?», preguntó Sofía, con la mirada llena de esperanza. «No necesitamos mucho, Pedro.
Lo único que necesitamos es estar juntos, vivir nuestra verdad y construir algo nuevo. Pedro la miró con admiración. En ese momento comprendió algo fundamental. Lo que realmente necesitamos es amor, Sofía, y ya lo tenemos. Decidieron que venderían la mansión de Pedro y se mudaría a una casa más pequeña, más modesta, en un pueblo cercano. Pedro también abandonó la compañía que había construido durante años, dejando atrás los contratos y los negocios que lo habían definido. A partir de ese momento, ellos vivirían de manera sencilla, lejos del mundo de la ostentación y el poder, pero más cerca de lo que realmente importaba, uno al otro y a su propio bienestar. Las primeras semanas después de su mudanza no fueron fáciles. Pedro, acostumbrado a la vida de lujos y comodidades, tuvo que adaptarse a una rutina más humilde. Sin embargo, a pesar de las dificultades, encontró en esos momentos algo que nunca había experimentado antes: una verdadera satisfacción. La satisfacción de trabajar por algo genuino, de construir una vida desde cero, de tener la libertad de ser quien realmente era. Sofía, por su parte, había vivido toda su vida con una humildad profunda y ahora veía a Pedro experimentar lo mismo. Era hermoso ver cómo juntos se apoyaban en los valores de amor, sencillez y trabajo arduo. Aunque a veces había momentos difíciles, ninguno de los dos quería volver al pasado. La vida que tenían ahora era más auténtica y plena que cualquier cosa que el dinero pudiera haberles dado. Un día, mientras Pedro y Sofía estaban en su jardín, plantando flores y huertos para el hogar, Pedro la miró y le dijo: «Nunca pensé que mi vida cambiaría de esta manera, pero ahora, por fin, me siento completo». Sofía sonrió y lo abrazó. «Esto es solo el comienzo, Pedro. No necesitamos riquezas para ser felices. Solo necesitamos lo que realmente somos. Dos personas que se aman y están dispuestas a construir una vida juntos, basada en los valores que realmente importan». En ese momento, Pedro comprendió que lo que realmente había encontrado era un nuevo comienzo. No era la vida que había conocido antes, llena de lujos y vanidad, pero era la vida que siempre había necesitado. Una vida donde el amor y la integridad eran lo más importante, y donde las decisiones que tomaba ahora eran reflejo de su verdadero yo. «El verdadero paraíso no está en las riquezas, Sofía», dijo Pedro, mirando el horizonte, «sino en la capacidad de amar sin miedo, de vivir con valentía y de ser quien realmente somos». Juntos, Pedro y Sofía habían dado el paso más importante: vivir una vida basada en la autenticidad y en los valores que siempre habían querido encontrar. Y aunque el camino no siempre sería fácil, sabían que al final el amor que compartían era más que suficiente para afrontar cualquier desafío. «Este es nuestro nuevo comienzo», dijo Pedro con una sonrisa genuina, «y es todo lo que necesitamos». Y así, Pedro y Sofía comenzaron su nueva vida, una vida llena de amor, humildad y valentía, construida sobre la base de las lecciones que habían aprendido y de un amor que al final los había transformado a ambos. ¿Qué les deparará el futuro? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que sí saben es que juntos tienen todo lo que necesitan para ser verdaderamente felices. Gracias por seguirnos en este viaje lleno de amor y redención. Si te ha gustado la historia de Pedro y Sofía, no olvides darle like, activar el sininho de notificaciones, compartir este video con tus amigos y dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre su transformación. ¿Qué piensas de su decisión de empezar de nuevo? ¿Te gustaría hacer lo mismo en tu vida? Déjanos saber desde dónde nos sigues. Este es el final de esta historia, pero un nuevo comienzo está siempre al alcance de todos los que eligen amar con valentía.